presentamos parte de nuestra experiencia como parte de una agencia colectivo independiente de fotoperiodismo y también como socióloga, fotógrafa y en el momento de la realización de este proyecto como estudiante de la maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este sentido, y más allá de una explicación demasiado formal sobre el primer corte de esta investigación, que es parte de mi tesis titulada Cartografías de la migración en una isla caribeña, la calle como espacio formativo para niños haitianos migrantes no acompañados en República Dominicana, me interesa charlar sobre lo que nos ocurrió hace poco más de un año en el terreno. Darnos cuenta de que es necesario algo más que las intervenciones pedagógicas, artísticas o culturales, que no pretendemos imponer nada a nadie, una experiencia que nos ha hecho replantear la idea de un taller y de estrategias formativas y metodológicas fijadas. Y fueron justamente los Black fotógrafos quienes nos lo hicieron ver. Un grupo de niños y adolescentes haitianos migrantes no acompañados que se encuentran en las calles de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, con quienes hubo un intercambio de saberes y que gracias a la fotografía como dispositivo mediador logramos conocer cómo viven, comprender otras formas posibles de infancias con agencias, espacios y tiempos propios, reflexionar más allá de las aulas para encontrar en la calle un espacio formativo fundamental y que más que una intervención es posible realizar un proyecto colaborativo, coformativo, no tanto como una posibilidad para el estudio de las migraciones, sino como una forma de comprender sí los diversos procesos de movilidad, pero también reflexionar sobre el propio sitio en la investigación. En el verano de 2019 llegamos a Santo Domingo como parte de una estancia de investigación de la maestría que me encontraba concluyendo. Estaba convencida de la importancia de la educación no formal y quería comprender cómo son los procesos formativos en contextos y situaciones límite como en las que se encuentran los migrantes en general, pero sobre todo en una población que desde la primera vez que llegué a República Dominicana en 2010 me llamaba la atención. La de los niños haitianos migrantes que deambulan solos por las calles de Santo Domingo. Y es que buena parte de los cerca de 1 millón de migrantes haitianos en República Dominicana se encuentran sin documentos. Su estancia, por tanto, es considerada irregular y son quienes suelen ocupar los trabajos más pesados, con los sueldos más bajos, jornadas laborales muy largas y sin protección social. Los haitianos en este país son además discriminados. Hay sectores de la población dominicana que opinan que les quitan oportunidades de trabajo. En los medios de comunicación frecuentemente se difunde y exagera la idea de los haitianos como criminales y o responsables de la descomposición social. Aunque intenta invisibilizarse entre la población, el haitiano es fácilmente reconocido y señalado por el dominicano como el sujeto de piel más oscura. Sin embargo, la mayor parte de la población de ambos países es afrodescendiente. Hemos presenciado redadas en Santo Domingo en las que agentes migratorios detienen violentamente a individuos que parecen más negros, pero muchos de ellos son dominicanos y lo demuestran con sus cédulas de identidad. Si bien la convivencia entre unos y otros no siempre es conflictiva o violenta, persiste el estigma hacia lo extraño. Por ejemplo, el vudú, parte de la religiosidad y cultura haitiana, suele ser descalificado, prohibido, etiquetado como una práctica satánica e incluso considerado propio de una sociedad atrasada e incivilizada. En este contexto de pobreza y exclusión, los niños haitianos son de los más vulnerados, a pesar de que derechos como la alimentación, vivienda, salud y educación estén garantizados por la Convención sobre los Derechos de los Niños, sin importar la condición en la que se encuentren, resulta difícil que efectivamente puedan acceder a ellos. Hay menores haitianos en República Dominicana sin un techo y que deben trabajar diariamente para poder comer. Es cierto que los servicios médicos de emergencia son gratuitos y cualquiera puede recibir atención, pero se trata solo de cuidados básicos ante una urgencia. Y hay quienes prefieren no ir por su condición migratoria irregular y por el trato que los haitianos han recibido de las autoridades dominicanas. Debido precisamente a la falta de documentación, los niños no pueden asistir a la escuela y de lograrlo, sin papeles no pueden presentar las pruebas nacionales para pasar de nivel ni llegar a la universidad. Es así, con estos antecedentes,
no solo como investigadora social, sino como fotodocumentalista y parte de un colectivo de fotoperiodismo, y que desde la tradición cualitativa, con influencias de la etnografía educativa, la investigación narrativa y la sociología y antropología visual, nos planteábamos la realización de un taller de fotografía con niños haitianos que se encuentran en las calles de Santo Domingo y que muchas veces habíamos observado durmiendo incluso en el malecón. Como Olympics, buscábamos compartir con los niños algo de lo que sabemos de fotografía y que desde la imagen nos contaran cómo viven y cómo aprenden. Debo hacer aquí un paréntesis para explicar brevemente quiénes somos o qué es Olympics. En términos formales y generales, Olympics es una agencia independiente de fotoperiodismo e imagen documental que nació a raíz del terremoto de 2017 en México, cuando yo, como editora de fotografía de una de las grandes agencias internacionales de noticias, y Pantaleón, mi compañero y fotoreportero freelance de origen dominicano, llegamos a un punto de no retorno en esta industria de los medios. Olympics es pues una agencia colaborativa basada en México para difundir la imagen periodística y documental de calidad de manera directa, justa y desde la propia realidad. Buscamos tejer una red de colaboradores y ofrecer una plataforma para que nuestro trabajo sea publicado y remunerado sin tener que regalarlo a la empresa que se enriquece a costa de nuestro esfuerzo, y más allá de la encarnizada competencia por ganar la nota de manera acrítica. En este sentido, y volviendo a nuestro tema, aunque como Olympics buscamos hacer un trabajo diferente y lo menos invasivo posible, pues somos conscientes de que de por sí la cámara es un instrumento no invisible y mucho menos neutral, no queríamos acercarnos a los niños migrantes solo un par de días o una semana para sacar un fotoreportaje o una serie digna de National Geographic o WordPress Photo, mientras ilustrábamos una investigación sobre las experiencias formativas en la movilidad, sino que buscábamos compartir algo de lo que sabemos de fotografía y que les podría ser de utilidad. Al tiempo que más que seguirlos con una cámara invadiendo sus espacios, ellos nos contaban, si así querían, sus historias a través de imágenes, pero aún así fuimos conscientes que quedaba algo de este afán de intervención del foráneo investigador fotógrafo con cierta superioridad en la jerarquía social que llega a proponer o imponer determinada actividad. Y fue que encontramos a los black fotógrafos en el exterior de un supermercado descansando de su jornada laboral a mediodía. Ahora los conocemos como black fotógrafos, pero en ese momento comenzábamos a acercarnos unos a otros, y en ese primer encuentro apenas pudimos saber que se dedicaban a limpiar zapatos en las calles y que eran migrantes no acompañados, aunque el chico que hablaba más, porque también era quien mejor sabía el español, ya nos contaba que le decían el flaco, que tenía 14 años y había llegado al país a los 8 con su madre, y que ella había seguido su camino hacia Brasil, y desde ahí mantenían solo algún contacto esporádico en Facebook. Fuimos planteando la posibilidad de realizar con ellos un taller de fotografía. A este grupo flotante de entre 6 y 11 niños y adolescentes haitianos migrantes no acompañados les gustaba la idea de aprender fotografía, pero cuando fijábamos un día y una hora específica para comenzar las clases nunca llegaban. Queríamos tener un espacio en el que se sintieran cómodos, no muy alejado de donde trabajan y donde pudiéramos sentarnos un rato para las clases. Así que los citábamos en el malecón, donde hay espacios agradables, buenos escenarios con vista al mar para las prácticas fotográficas y una larga banca de concreto que lo bordea por muchos kilómetros. Pero no habíamos contemplado que los chicos no podían darse el lujo de siquiera tomarse 1 o 2 horas libres, ya que de su trabajo como limpiabotas dependía la sobrevivencia diaria. Y no solo comer, pues mientras más nos conocíamos, nos contaban más cosas sobre ellos, como que la noche diaria en una habitación de la pensión donde solían dormir costaba unos 200 pesos dominicanos, y si no alcanzaban conseguirlos por 100 pesos los dejaban pasar la noche en el pasillo sobre unos cartones, con tal de no amanecer a la intemperie. Quien sobre todo nos lo hizo saber fue Paulo, uno de los adolescentes mayores que a veces fungía como el líder del grupo o bien como protector de los menores o los más nuevos, y que también dominaba bastante bien el español. Una tarde acudió a nuestra cita en el malecón. Nos contó que los demás tenían otras preocupaciones antes que ir a una clase, pero que él, cercano a la mayoría de edad,
Comenzaba a ver más allá y no quería dedicarse siempre a lo mismo y quería aprender fotografía. Pensando en esto y en que los chicos durante nuestros encuentros se mostraban entusiasmados con la cámara o con tomar fotos y que incluso algunos nos contaban que ya habían participado en la realización de videos y querían aprender más sobre eso, decidimos que en la misma dinámica de nuestras charlas vespertinas en el estacionamiento del supermercado comenzaríamos a compartir los elementos básicos de la fotografía mientras realizábamos ejercicios prácticos. Pese a que debíamos estar alejados lo más posible de la entrada del supermercado y a pesar de los vigilantes que a veces se molestaban con los chicos o de algunos casos de transeúntes intolerantes con los migrantes, a quienes por el simple hecho de ser haitianos les gritaban ofensas o incluso los agredían, logramos llevar a cabo el taller recargados en un poste, a veces sentados en el piso con un cartón como pizarra y una cámara reflex que pasábamos de mano en mano para las prácticas. En esta dinámica, que duró unos 3 meses, aparecían a veces nuevas caras, como un niño dominicano que también salía a trabajar con ellos, jóvenes un poco mayores que los chicos a los que les habían contado que estaban aprendiendo fotografía, e incluso algunas personas que se dedicaban a robar o vender droga en la zona y que conocían a los niños y algunas veces los ayudaban y otras los molestaban, y de los que en un par de ocasiones debimos huir. Pero en general contábamos regularmente con Paulo, el chiquito, el gordito, James Lee, Sonson y Helson, a quienes así nos referimos no solo porque así los nombrarán los demás, sino porque ellos mismos preferían que nos dirigiéramos a ellos de esta manera, e incluso cuando llegamos a preguntarles sus nombres, al principio se rusaban y si acaso alguna vez nos lo dijeron, subrayaban que querían que los llamáramos como los demás los conocen. Paulo era el más interesado y a veces nos pedía que solo le diéramos clases a él, pero seguíamos asistiendo al mismo sitio todas las tardes y trabajando con el quórum que tuviéramos. Si era Paulo, solo con Paulo, y si estaban los demás, también con los demás, y con quienes quisieran seguir aprendiendo o simplemente tomando fotos como una distracción. Les contamos que yo estaba estudiando una maestría y que los dos formábamos parte de Olympics, donde realizamos trabajo de fotoperiodismo. Previamente les habíamos comentado sobre los géneros fotográficos y el gran mercado laboral que la fotografía les podía ofrecer, desde poner un pequeño estudio en su barrio, el pequeño Haití, donde toda la comunidad pudiera ir a tomarse fotos para algún trámite, retratos o buscarlos para eventos sociales, o bien trabajar en un periódico, hacer fotos de naturaleza, deportes, fotografía de moda o de producto, o dejar volar su imaginación como un medio de expresión, así como la música que les gustaba mucho. Les propusimos que si así querían, podrían publicar sus imágenes en Olympics y les explicamos la dinámica de la plataforma en la que subimos nuestro material con el crédito correspondiente y la venta va directo al fotógrafo. Todos mostraban entusiasmo en nuestras charlas, pero les era difícil ir más allá de su entorno laboral, más que Paulo, quien nos pidió ir a tomar fotos a otros sitios para poder practicar más, como al malecón, la zona colonial, y acompañándonos incluso a la cobertura de al menos 2 eventos, una protesta conservadora de quienes se oponían a la implementación del enfoque de género en la educación básica y el desfile anual del orgullo LGBTIQ, contándole previamente lo que desde nuestro punto de vista implicaba cada manifestación. Incluso nos acompañó a una de las reuniones de la Asociación de Fotoperiodistas Dominicanos, donde escuchó sobre fotoperiodismo y varios de los fotoreporteros presentes lo recibieron cálidamente. En ambas coberturas, Paulo quiso publicar su material en Olympics y se encontraba emocionado por su nueva faceta, presentándose con sus clientes no solo como limpiabotas, sino como fotógrafo y mostrándoles su trabajo. Nos contaba que así la gente le tenía más respeto y que incluso algunos que lo conocían le decían que más adelante podían contratarlo para tomarles fotos. Pero también veíamos que los demás también querían tener una cámara por más tiempo y tomar fotos en otros entornos, así que pensamos prestarles una. Para el préstamo de cámara conseguimos primero una digital compacta de uso, pues sabíamos que en la pensión les robaban a veces sus pertenencias si no estaban atentos, o incluso en la calle si se quedaban dormidos o se distraían un poco, perdían sus cajas de limpiabotas. Les llegamos a prestar la cámara por 1 o 2 días, pero debían llevarla a diario a nuestra cita de la tarde para descargar las fotos para no perderlas ante cualquier eventualidad y discutir entre todos sobre la composición de las imágenes
con el fin de que pudieran mejorar sus tomas. Podían fotografiar todo lo que quisieran y propusimos empezar desde el propio entorno, pues es lo que se conoce más y a lo que se tiene más acceso y un contacto más cercano. Recordándoles la célebre frase de Robert Capa: si tus fotos no son lo suficientemente buenas, es porque no te has acercado lo suficiente. Además de que así ellos podrían contar su propia historia en primera persona a través de imágenes con lo que ellos quisieran mostrar. Como lo habíamos anticipado, en una ocasión en la que uno de los chicos se quedó dormido, le robaron la caja donde tenía la cámara y buscamos adquirir otras para seguir con el proyecto, pues no todos habían podido llevársela por un día y la mayoría esperaba ansioso su turno. Intentamos con una tablet y era una buena opción, pero solo con quienes eran menos susceptibles de ser robados. Así que en una visita que recibí desde México, logré conseguir algunos dispositivos que podían servirnos, la mayoría prestados, pero 2 de ellos como una donación para los chicos. Con estas nuevas herramientas seguimos por el resto del tiempo, aunque la tableta del chiquito fue robada el mismo día que la recibió, mientras dormía en la pensión. Paulo conservó el celular, aunque no tomaba tantas fotos con él, pues prefería comunicarse, y después lo vendió para conseguir uno mejor, que terminó descomponiéndose un par de semanas después, y una de las cámaras compactas fue requisada por un policía Gelson, pues aseguraba que la había robado, mientras el chico insistía que se la habían prestado y que logré recuperar después de ratificar la versión de Gelson y reclamando la criminalización que hacen de chicos como ellos, con la amenaza incluso de ser también detenida por ofender a la autoridad. Aunque podría extenderme aún más en esta experiencia con los black fotógrafos, quienes se autonombraron así porque según sus palabras somos todito negro, y para compartir sus imágenes colectivas, pues muchas veces contando solo con una cámara, no podíamos identificar la autoría exacta de todas las fotografías. Podría intentar ir concluyendo un poco con algunas reflexiones derivadas de esta experiencia. Pues más allá de llevar o acercar el arte o la cultura a los rincones más alejados, sobre nuestra propia práctica también, cuando pretendemos enseñar o compartir algo, los otros nos enseñan. Con los black fotógrafos, como ya adelantábamos desde el inicio, comprendimos que más que intervenciones son necesarios los proyectos colaborativos, que más que imponer podemos compartir y también aprender. De ahí lo coformativo, que preferimos que nos cuenten su historia, si así desean, como ellos quieran y hasta donde ellos quieran, desde su propio sitio, a seguirlos por todas partes, invadiendo espacios íntimos que no siempre se está dispuesto a compartir, que no todo es color de rosa y no deseamos romantizar nada, y que todos tenemos también nuestros límites. Es así como en un primer momento nos pararon en seco, cambiando unas reglas sin sentido para ellos, la idea de un taller fijo con un horario fijo en un sitio especial para ello al estilo de una escuela, y adaptándonos más bien nosotros a su dinámica cotidiana. Aprendimos que hay muchas infancias más allá de la idea generalizada de la minoría de edad, en la que tendemos a creer que siempre hay un adulto responsable que decide las cosas importantes, que los guía, los orienta, los protege o los enseña, pues muchos de ellos, llevando años sin sus padres, se han hecho cargo como pueden de sí mismos, se agrupan para protegerse unos a otros, incluso llegando a protegerme a mí en un par de ocasiones. Por ejemplo, al llegar solo con su lengua materna e ir aprendiendo el español, y aquí pienso en conceptos de la pedagogía como los de comunidad de práctica de Wenger, saberes socialmente productivos de Puigros o aprendizaje colectivo en redes y prácticas colaborativas en red de Nachmanovich. Y no somos ingenuos, es una vida dura y deben recurrir a muchas estrategias. Por ejemplo, uno de ellos desapareció por un tiempo porque la policía lo había encerrado por unos días y nunca supimos por qué. Antes de conocernos, Paulo nos contaba que había sido detenido presuntamente por drogas, que aunque no estaba muy lejano de la mayoría de edad, sabía que debía seguir diciendo que era menor porque legalmente así no podrían tenerlo detenido por mucho tiempo, y vimos que no solo se ganan la vida limpiando zapatos. A veces también piden dinero en la calle, venden dulces o se emplean en lo que sea, como la vez que Paulo intentó ser cargador en una harinera, documentándolo magistralmente con la cámara que le prestamos. Con lo que nos quisieron decir, mostrar y compartir, conocimos su barrio, cómo viven, la pensión en la que pasan la noche, cómo son sus pequeñas habitaciones cuando tienen suerte de dormir en una,
o el pasillo cuando no, cómo lavan su ropa, cómo cocinan cuando se puede, quiénes viven en su entorno e incluso quién es el que les roba o dónde se encuentra el punto de distribución de droga. También conocimos, contrario a lo que se suele pensar de la infancia, que en este caso ellos viven sobre todo de tarde y de noche y que sus ratos de esparcimiento son nocturnos, pero que también, como otros niños y adolescentes, les gustan los juegos mecánicos de feria, jugar videojuegos, escuchar música y ver películas en dispositivos móviles, que les encanta la tecnología y cuando pueden les gusta interactuar en Facebook o Instagram o subir una buena selfie. Recapitulando y concluyendo, a partir de un taller de fotografía como dispositivo mediador, nos acercamos a parte de la historia de 6 niños y adolescentes haitianos limpiabotas en Santo Domingo, que en el transcurrir de las sesiones no solo aprendieron a tomar fotos, sino que nos enseñaron cómo se cuentan y se nombran, cómo aprenden y se relacionan con otros, cómo el tiempo y el espacio tienen otro valor y sobre todo, cómo sobrevivir a la calle en las condiciones límite en las que se encuentran. De esta manera, los Black fotógrafos nos hacen replantear la idea de un taller y de estrategias inamovibles. Nos hacen ir más allá del estar ahí de la etnografía tradicional, valorar la oralidad y la charla informal, hacer de nuestro taller de fotografía un espacio ambulante, participativo y a veces estratégico que se vuelve central para la resolución incluso de problemas inmediatos. Nos enseñan otras formas de vida y otras infancias. Nos permiten mirar una migración que se complejiza con sujetos distintos a la tradicional óptica del hombre adulto en edad laboral. Y como nos dice uno de los chicos, en la escuela no aprendí nada, solo estudiaba, vemos para estos sujetos la importancia de la educación no formal, cómo se habilitan más allá de la escuela y cómo la calle se convierte en un espacio formativo fundamental. Pero también nos muestran una realidad preocupante y muchas veces invisible, pues si se pudiera decir, entre la subalternidad son de lo más subalterno, sin un registro en su país y menos en República Dominicana, ¿acaso existen como espectros nocturnos para los pocos que los han visto deambulando por las calles? En estas condiciones, no estoy tan segura cuánto puede aportar la fotografía a su vida o si pueden ser una tabla de salvación. Ojalá y si pudiera provocar algo, y si la fotografía es escribir con luz, espero que aunque sea estos fragmentos de historias en imágenes contadas por ellos, den luz sobre situaciones tan apabullantes y que los Black fotógrafos no queden tan invisibles al nombrarse y contarse. Antes de volver a México imprimí las fotos que tomaron para que se quedaran con las que quisieran, mientras ellos nos dejaron algunas sobre las que escribieron a manera de postales. Intentaba mantener el contacto por las pocas y esporádicas vías que teníamos, Instagram y WhatsApp, y ocasionalmente lograba comunicarme con Paulo cuando él podía conectarse y conseguir algún dispositivo para ello. Hace cerca de un año que no sé nada de ellos. En la antesala de prepararnos todos para el encierro debido a la pandemia, Paulo vivía con un hombre mayor, dejó de ver a los demás, después desapareció, y aunque le dije que seguiríamos pendientes, no he vuelto a saber ni de él ni de los otros. Espero que estén bien y aquí queda su testimonio a través de imágenes, a manera de huella, del rastro de estos niños haitianos migrantes no acompañados que tienen un rostro, un nombre y una voz.